En México nunca se han dejado de celebrar elecciones desde 1917. Sin embargo, la violencia y algunas voces han alertado sobre el foco rojo que hoy significa Guerrero. Incluso el líder del Senado, Miguel Barbosa, llegó a decir que no hay condiciones para celebrar elecciones ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las posiciones o la posición que debe de asumir la autoridad electoral? ¿Es posible interrumpir el proceso institucional de los procesos electorales, por ejemplo, en Guerrero? ¿Qué costo tendría eso para el país, para la democracia y para la mecánica institucional? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí al foro a tener nuestro debate de hoy. En México, nunca se ha dejado de celebrar elecciones desde hace casi un siglo. Aún en el siglo XX no hubo real competencia entre partidos, condición democrática para que el voto sirva para premiar o castigar gobernantes. Ahora, sin embargo, hay voces que alertan de focos rojos para organizar los comicios en estados como Guerrero, a causa de las expresiones de descontento social, violencia y los llamados a su boicot por parte de grupos de maestros y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué significaría que no haya elecciones en Guerrero o en otros estados del país? ¿Sería un fracaso de la democracia? ¿Qué respuesta dar a todos los ciudadanos que quieren ejercer su derecho político de votar para elegir a sus gobernantes? Las autoridades electorales nacionales y locales no se cansan de repetir que las elecciones en ese estado se van a llevar a cabo el 7 de junio, por lo que piden a los poderes estatales y federal que se garanticen las condiciones para su celebración. La violencia alcanza funcionarios y el cierre simbólico de edificios electorales es preocupante, dado que a partir de enero tendrán que salir a campo para capacitar funcionarios e instalar las casillas de votación. El pasado viernes, el alcalde de Acapulco, Luis Walton, fue retenido por maestros de la CETEC y su coche pintarrajeado con consignas. ¿Qué se requiere para crear las condiciones que aseguren la elección? Posiciones. 1. Las elecciones en Guerrero, así como en otras entidades del país, se van a llevar a cabo el próximo 7 de junio, pase lo que pase y a toda costa, garantizó el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Aseguró que suspender los comicios se convertiría en un grave problema adicional ante un contexto de inestabilidad política que vive el país y un fracaso del sistema democrático. 2. Maestros de la CETEC e integrantes del Movimiento Popular Guerrerense afinan un plan para boicotear las elecciones de 2015 en la entidad, en las que a nivel federal se debe elegir a 9 diputados de mayoría relativa y en el ámbito local a un gobernador, a 46 legisladores y a 81 alcaldes, según Walter Añorbe, miembro de la Comisión Política de la CETEC. 3. El dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, aseveró que habrá elecciones en los estados de Michoacán y Guerrero, porque es una cita de la ciudadanía con la democracia. 4. El presidente del Senado, Miguel Barbosa, dijo: "Yo no veo que haya condiciones para poder generar una participación libre, democrática. Hay que limpiar mucho de lo que hay en Guerrero para poder establecer un procedimiento de donde emerjan autoridades legítimas". Arrancamos con Opiniones Encontradas y estamos aquí en el estudio, en este foro. Me da muchísimo gusto recibir a Marisela Reyes, quien es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Marisela, muchas gracias por estar. Gracias, José. Gracias por acudir a la invitación. Gracias. Y Opiniones Encontradas. No, un placer. Y por supuesto, muchas gracias a César Astudillo. César Astudillo, usted ya lo conoce, ya ha estado con nosotros en varias oportunidades. Él es un especialista en temas electorales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y además encabeza la revista, ¿cómo se llama la revista? Revista Mexicana de Revista Derecho Mexicana Electoral. de Derecho Electoral. Tenemos un temazo. El temazo es las elecciones en Guerrero. Creo que es un foco de atención. Se ha estado especulando mucho sobre ellas, se ha estado hablando. Hay muchos actores que se están pronunciando, pero antes de entrar, digamos, a la parte fuerte, me gustaría, Marisela, que tú traes información del terreno, que traes el pulso, preguntarte, dime cuáles ves como los dos principales puntos de riesgo en la organización del proceso electoral allá. Bueno, Guerrero, su historia ha colocado a Guerrero siempre
un poco, por decirlo de alguna manera, en el ojo del huracán. Hemos gestionado elecciones, digo hemos como instituto, como una institución electoral, gestionado elecciones en condiciones particulares que atienden a las particularidades de la entidad. No podemos negar que los hechos suscitados desde el 26 de septiembre pasado pues han complicado la organización del proceso electoral, que para el caso de Guerrero y en este marco de elecciones concurrentes atenderemos una elección de gobernador, las elecciones de ayuntamientos, de diputados locales y bueno, en el marco de lo federal, pues estas elecciones para diputados federales, ¿no? Digamos, el riesgo... Pero dices complicado, ¿qué es lo que está complicando? ¿Qué puede complicarlas? Pues, ¿La violencia? Exacto. ¿Las amenazas? Yo creo que finalmente el factor violencia, sobre todo cuando camina por esa vía, ¿no? Cuando no hay, o al menos yo no lo he visto, una propuesta concreta, hay algunas voces, ya usted lo refería, que dicen que no hay condiciones para realizar las elecciones. ¿Hay ¿no? condiciones? En este momento yo creo que la tarea tendría que crear esas condiciones que nos permitan a las autoridades electorales, tanto locales como nacionales, continuar con la organización del proceso electoral. Ayer el Instituto Nacional Electoral, bueno, replanteaba metas y plazos del calendario electoral para atender las particularidades que vive Guerrero y que evidentemente tienen que ver con los hechos sucedidos el 26 de septiembre pasado, ¿no? Déjame ir con César. César, Marisela pone sobre la mesa, sí hay complicaciones. El asunto de la violencia es un factor de riesgo, pero desde tu punto de vista como especialista, ¿crees que estas puedan ser razones suficientes como para, digamos, aceptar la declaración del líder del Senado, de Barbosa, que no hay condiciones para celebrarlas? Yo creo que hay que ver el escenario actual y cuál es el escenario que se puede presentar hacia junio. Me parece que el escenario pues puede ir cambiando día a día. Ahora mismo las condiciones medioambientales para celebrar una elección en Guerrero son muy complicadas, pero claramente yo creo que las acciones institucionales, tanto del Instituto Electoral del Estado como del propio INE, con el acompañamiento de los poderes públicos, porque es así, deben de ir encaminadas a la distensión y a generar nuevamente esas condiciones, porque aquí hay dos elementos muy importantes. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad electoral? Que van muy, digamos, muy unidas en esto el instituto con el INE. En principio, advertir en dónde se van a poner las casillas, cuántas casillas y quiénes van a ser los ciudadanos que van a integrar las mesas directivas. Que eso es lo fundamental, vaya, y para hacer eso hay necesidad de que a las autoridades electorales les permitan transitar por toda la geografía del Estado, les permitan platicar con los ciudadanos, los mismos ciudadanos involucrarse, porque bueno, si fueron de los llamados a formar parte de las mesas y no quieren participar, pues ahí también hay otro problema. Es decir, hay que ver si al instituto, a los dos institutos les dejan hacer ese trabajo elemental para que el primer domingo de junio estén puestas las casillas, y otro momento es ver si la sociedad, si el pueblo de Guerrero, ya que están las casillas ahí instaladas, digamos, va a concurrir a votar, porque ese es el tema de la participación ciudadana. Pero lo primero, te diría, retomando algunas cosas que pone César sobre la mesa, ¿ustedes pueden entrar a todas las partes del territorio de Guerrero, sí o no? ¿En qué momento estamos ahorita? Sí. Estamos en el momento, digamos, de trabajo un poco de gabinete, desde oficinas, y ese trabajo está siendo interrumpido. Para el caso del Instituto Electoral... Por las tomas de edificios, las amenazas... Lo que estas organizaciones llaman clausuras simbólicas, ¿no? Sí. No están tomadas, pero está la amenaza de que si entramos a nuestras oficinas, las queman. Ajá. Este trabajo de planeación que va encaminado a lo que decía el doctor Astudillo, de, digamos, planificar todo este asunto que tiene que ver con la ubicación e instalación de casillas, sí, se está haciendo hasta ahorita, o se estaba haciendo desde las oficinas, lo seguimos haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Hay que recordar que en el marco de la concurrencia, esta actividad recae ahorita fundamentalmente en el Instituto Nacional Electoral, con la coadyuvancia y la colaboración del órgano electoral.
¿Cómo están los compañeros del INE? Bueno, pues también con esta clausura simbólica de sus oficinas centrales y de 2 de sus distritos, bueno, 3 de sus distritos electorales federales, los 2 de Acapulco, en donde se concentra el mayor número de los electores y un número importante de casillas, y 1 de Ayutla. Ahora, ¿cómo estamos nosotros, local? Ya nada más sí, para terminar esta idea, tenemos en estas clausuras simbólicas tomadas o clausurados 3 de los 28 consejos distritales y nuestras oficinas centrales. Luego viene el trabajo de campo. Ahorita, digamos, la gran prueba pues es ver la recepción, la aceptación que tiene el llamado a reclutarse como capacitadores y asistentes electorales, que es una tarea que está ahora, aquí. La pregunta, y voy con César, regreso contigo, tú pusiste por delante los escenarios. ¿Qué pasa si esta situación que está describiendo Marisela, digamos que permanece más allá de la etapa en la que ya tienen que salir, digamos que de las oficinas y de la planeación, a trabajar en campo, a capacitar funcionarios, a poner casillas, etcétera? Que estamos hablando que hacia febrero, más o menos. No, en enero ya tenemos. Desde enero. A ver, digamos, ha estado probado que el IFE, ahora INE, puede organizar elecciones en contextos difíciles. Recordemos 94, que además fue el año en el que hubo una participación ciudadana histórica. ¿No, Michoacán? El órgano electoral local ha aprobado también, porque como dice la presidenta, digamos, Guerrero siempre ha tenido estas particularidades. Me parece que hay buen equipo humano que conoce, digamos, a los liderazgos para que se puedan generar las condiciones. Pero ¿qué sucede? Lo que sí es, digamos, es una barrera infranclave, como lo ha dicho ya el presidente Lorenzo Córdoba, es si hay violencia, si se ejerce violencia contra los funcionarios que llegan a capacitar, contra los funcionarios de ambas instituciones, ahí sí vamos a estar en un riesgo muy importante, porque no les van a dejar hacer su trabajo y porque las condiciones no están para lo primero, es decir, de los 2 escenarios que te planteé. Lo primero es que esté todo puesto para el día de la elección, y lo segundo es, porque también puede haber violencia el día de la elección, es decir, son 2 escenarios, pero si no se deja hacer lo primero, pues lo segundo tampoco. Tengo que hacer un corte rapidísimo, pero regresamos con un tema que yo creo que es central: cómo crear las condiciones que tú decías para que no tengamos, digamos, que un fracaso en la democracia mexicana, que significaría no tener un proceso electoral por primera vez en un estado de la República. Estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya, vamos a un corte comercial y regresamos en un minuto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.